Se le dio 24 horas para abandonar la mansión. 5 años después, el multimillonario lo daría todo por tan solo 1 minuto con ella y su hija. Richard Kingston había construido toda su vida sobre la disciplina, el control y la creencia inquebrantable de que las emociones no eran más que debilidades que destruían a los hombres de poder. Como CEO de una de las corporaciones más influyentes del país, se había acostumbrado a dar órdenes que se seguían sin dudar, a cerrar tratos donde la vacilación podría costar miles de millones, y a llevar una máscara de confianza gélida que nunca se rompía. Con el cabello oscuro perfectamente peinado y ojos tan fríos y azules que sus subordinados a menudo evitaban su mirada, Richard era el tipo de hombre cuya presencia llenaba una habitación antes incluso de que hablara. Para el mundo exterior era intocable, la encarnación del éxito, el hombre que no podía ser influenciado por nadie ni por nada. Sin embargo, su imagen cuidadosamente construida se vio amenazada en el momento en que Claire Morrison, la mujer que inesperadamente se había deslizado a través de su armadura, le confesó que estaba esperando un hijo suyo. Ella no había venido a él con acusaciones o exigencias, sino con una esperanza temblorosa, creyendo que tal vez el amor que le había dado sería devuelto en este momento de vulnerabilidad. El cabello oscuro de Claire enmarcaba su delicado rostro, sus ojos azules buscando en los de él una señal de calidez, de tranquilidad, del hombre que pensaba que existía debajo del exterior que mostraba al resto del mundo. Pero Richard, en lugar de sentir alegría o ternura, solo sintió el hielo del pánico extendiéndose por su cuerpo. Un hijo no encajaba en sus planes. Un hijo significaba exposición, distracción, vulnerabilidad. Se paró frente a ella en el gran salón de su mansión, cuyos suelos de mármol reflejaban la distancia que ya crecía entre ellos. Su voz, tranquila pero cortante, llenó el silencio con palabras que se grabarían en la memoria de ella para siempre. «Tienes 24 horas para abandonar esta casa», dijo, cada sílaba precisa y despiadada. No había lugar para la negociación. No había suavidad en su tono, ni rastro del afecto que una vez le había mostrado. No fue la ira lo que impulsó su crueldad, sino el miedo, un miedo que no podía admitir ni a sí mismo, y por eso lo enmascaró con la finalidad. Claire sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Sabía que Richard podía ser frío, había vislumbrado al hombre despiadado debajo de su encanto, pero nunca había imaginado que la dejaría de lado tan completamente en el momento en que más lo necesitaba. Las lágrimas ardían en las comisuras de sus ojos, pero se negó a que cayeran en su presencia. Quiso gritarle, exigirle saber por qué el hombre que amaba se había desvanecido, pero en cambio se mantuvo erguida, agarrando la correa de su bolso como si fuera lo único que la anclaba a la realidad. Su silencio no fue una rendición, fue un desafío, aunque en ese momento estaba demasiado destrozada para reconocerlo como tal. La casa con toda su opulencia, de repente se sintió como una jaula dorada que se cerraba sobre ella. Cada rincón, cada pieza de arte y cada superficie pulida le recordaba lo que estaba perdiendo. No solo la comodidad, sino la ilusión de que alguna vez había sido verdaderamente amada. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta, el eco de sus pasos resonando por los pasillos vacíos, mientras Richard permanecía donde estaba, rígido e inflexible. Se fue solo con lo que podía llevar, con el corazón destrozado, su futuro incierto, y una pequeña vida creciendo dentro de ella que pronto se convertiría en su razón para seguir adelante.
Cuando las pesadas puertas se cerraron detrás de ella, Richard exhaló por primera vez desde que comenzó la conversación. Se dijo a sí mismo que era la elección correcta, que ella había sido una distracción, que el sentimentalismo era una enfermedad que debilitaba a hombres como él. Repitió estas mentiras hasta que sonaron a verdad, convenciéndose de que en 24 horas nunca volvería a pensar en ella. Pero incluso mientras subía la gran escalera de regreso a su estudio vacío, había un destello de inquietud en lo más profundo de su ser, un susurro que sofocó rápidamente con arrogancia. Aún no lo sabía, pero la decisión que tomó esa noche lo perseguiría durante años, resonando más fuerte que cualquier victoria comercial, eclipsando cada éxito, hasta el día en que se encontró cara a cara con la hija que había negado. Claire abandonó la mansión esa noche con nada más que una maleta y un dolor hueco en el pecho que se sentía más pesado que cualquier carga que hubiera llevado. El eco de las palabras de Richard, frías, afiladas y definitivas, la siguió en la oscuridad como una maldición. No tenía un plan, ni una red de seguridad, ni nadie esperando para atraparla. La ciudad que brillaba fuera de las ventanas de su mundo se veía muy diferente cuando ella entró en ella sola, vulnerable y embarazada. Las primeras noches fueron las más difíciles. Alquiló un pequeño apartamento húmedo en un barrio muy alejado del lujo que había conocido. Y mientras yacía en un colchón que se hundía bajo su peso, se dio cuenta de que tendría que invocar una fuerza de la que nunca se había creído capaz. Los meses que siguieron fueron una prueba implacable. Trabajó en tantos turnos como su cuerpo le permitió, sirviendo mesas en una cafetería abarrotada donde los clientes apenas la miraban a la cara. Cuando su vientre comenzó a notarse, aguantó las miradas y los juicios susurrados, pero mantuvo la cabeza en alto, porque llevaba dentro de ella una razón para aguantar. Le dolían las manos de fregar platos, los pies se le ampollaban por las horas de pie, y a veces se acostaba con hambre para poder ahorrar unos cuantos dólares más para lo que estaba por venir. Sin embargo, ninguna cantidad de agotamiento podía eclipsar los momentos tranquilos de la noche, cuando colocaba sus manos sobre su estómago y susurraba al niño que crecía dentro de ella, prometiendo amor, protección y un hogar, incluso si tenía que construirlo de la nada. Cuando nació Lily, Claire sintió que el triunfo y el desamor se estrellaban sobre ella, ya en igual medida. El cabello oscuro de la bebé se enroscaba contra su pequeña cabeza, sus grandes ojos azules parpadeando con curiosidad ante el mundo en el que acababa de entrar. Era hermosa, perfecta, y sin embargo, cada rasgo le recordaba a Richard, al hombre que los había dejado de lado. Por un momento frágil, mientras abrazaba a la bebé y sentía el calor de su pequeño cuerpo, el corazón de Claire dolía con el recuerdo de lo que podría haber sido. Pero entonces Lily soltó un pequeño llanto, un sonido que era a la vez frágil y exigente, y la tristeza de Claire se endureció en determinación. Esta niña nunca se sentiría no deseada. Esta niña nunca dudaría del amor de su madre. Criar a Lily sola resultó ser incluso más difícil de lo que Claire había imaginado. Las noches se volvieron días mientras intentaba equilibrar el cuidado de una bebé con mantener un techo sobre sus cabezas. A menudo volvía del trabajo tan exhausta que pensaba que podría colapsar, pero en el momento en que Lily se movía en su cuna, Claire encontraba la fuerza para seguir adelante. Aprendió a coser pequeñas ropas a mano cuando no podía permitirse otras nuevas, a estirar las comidas para que duraran la semana, a convertir la soledad
en historias que le susurraba a su hija sobre un futuro más brillante. El mundo exterior era despiadado, pero dentro de su pequeño apartamento, Claire creó un refugio de calidez, donde las risas y las canciones de cuna reemplazaban el silencio del abandono. Hubo momentos de desesperación, momentos en que el peso de todo amenazaba con aplastarla. Las facturas se amontonaban, los turnos se acortaban, y hubo noches en las que lloró en silencio en su almohada después de que Lily se había quedado dormida. Pero cada vez se recordaba a sí misma a la pequeña que dependía de ella, que la miraba con ojos tan llenos de confianza que le hacía doler el pecho. Esa confianza se convirtió en el ancla de Claire, en su prueba de que no estaba rota, en su recordatorio de que estaba construyendo algo mucho más valioso que la riqueza o el estatus. Con los años, Lily se convirtió en una niña enérgica que llenó cada rincón de su modesto hogar con alegría. Su risa era una melodía que borraba la fatiga del día, sus preguntas interminables y curiosas, sus abrazos feroces con afecto. Cada hito, sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros dibujos con pequeños corazones torcidos, era una victoria que Claire celebraba en silencio, a menudo con lágrimas que no se molestaba en ocultar. Y aunque cada rasgo de su hija llevaba la sombra del rostro de Richard, Claire optó por no pensar en el hombre que las había echado. En cambio, se centró en el vínculo que compartía con Lily, un vínculo forjado en el sacrificio, la resiliencia y el amor incondicional. Sin embargo, en lo más profundo, Claire sabía que el pasado nunca se iba del todo. Hubo momentos en que Lily inclinaba la cabeza de cierta manera o sonreía con una picardía demasiado familiar que Claire sentía el fantasma de Richard flotando en los bordes de su vida. Se obligaba a alejar el pensamiento, a recordarse a sí misma que él ya no importaba, que el mundo que habían construido juntas, solo ellas dos, era más fuerte que las heridas que él había dejado atrás. Pero el destino tiene una forma cruel de traer de vuelta lo que más intentamos enterrar. Y aunque aún no lo sabía, el mundo que había construido con tanto cuidado estaba a punto de chocar con el que pensaba que había escapado para siempre. 5 años pasaron con una extraña mezcla de agotamiento y triunfo tranquilo para Claire. Lo que comenzó como noches de miedo y lucha se transformó lentamente en una vida construida alrededor del amor y la resiliencia. Lily se había convertido en una niña vivaz, con cabello oscuro, que se rizaba suavemente alrededor de sus mejillas y ojos tan vívidamente azules que podían atravesar cualquier tristeza. Era un recordatorio constante de Richard, pero donde la mirada de él había sido fría y afilada, los ojos de Lily irradiaban calidez, curiosidad y una inocencia que hacía que cada sacrificio valiera la pena. Su pequeño apartamento seguía siendo modesto, los muebles gastados y las paredes necesitadas de pintura, pero dentro de sus confines florecía la risa, y el vínculo entre madre e hija creció hasta convertirse en algo inquebrantable. Claire había encontrado un trabajo más estable en un hotel, comenzando como recepcionista y finalmente demostrando ser lo suficientemente confiable para manejar más responsabilidades. El trabajo no traía riqueza, pero traía estabilidad, y eso era suficiente. Cada día saludaba a los huéspedes con su sonrisa educada, ocultaba su cansancio detrás de una calma profesional y regresaba a casa con una niña cuyo abrazo podía borrar la fatiga del día. A veces, cuando pasaba por las altas ventanas del vestíbulo y veía su reflejo, apenas se reconocía a sí misma.
Ya no era la joven asustada que había sido echada de una mansión en desgracia. Se había convertido en alguien más dura, más firme, una mujer que había cargado una carga sola y se había negado a romperse bajo su peso. La personalidad de Lily comenzó a brillar de maneras que sorprendieron a Claire. Era ingeniosa y juguetona, infinitamente curiosa sobre el mundo que la rodeaba. Bombardeaba a su madre con preguntas a la hora de acostarse, preguntando por qué el cielo era azul, por qué la gente usaba trajes, por qué algunas personas caminaban con caras tristes, mientras que otras sonreían. A veces apretaba sus pequeñas manos contra las mejillas de Claire y decía, «No te preocupes, mamá, yo te cuidaré cuando sea grande». Esas palabras derretían a Claire cada vez, aunque sabía que debería haber sido al revés. A pesar de la alegría, siempre había sombras acechando en los bordes del corazón de Claire. De vez en cuando Lily se reía de una manera que sonaba como Richard o inclinaba la cabeza con esa misma agudeza en su mirada, el pecho de Claire se oprimía con el recuerdo de lo que se les había quitado. Se había entrenado a sí misma para alejar su imagen, para recordarse que él había elegido echarlos, que no era parte de su mundo. Pero algunas noches, cuando Lily estaba dormida y el apartamento estaba en silencio, Claire se preguntaba si él alguna vez pensaba en ellas, si alguna vez se arrepentía de la fría finalidad de sus palabras. Se odiaba a sí misma por hacer la pregunta, porque la respuesta no cambiaría nada. La vida no era fácil, pero era suya. Claire había aprendido a estirar sus ingresos, a reparar juguetes rotos, a convertir cenas simples en banquetes, cuando fingía que los platos que no coincidían eran parte de una gran fiesta. Y Lily nunca supo lo que le faltaba. No sintió la ausencia de un padre, porque Claire se aseguró de que su mundo estuviera lleno de amor. Los vecinos a menudo comentaban sobre el espíritu brillante de la niña y sus ojos extraños, preguntando si tenía familiares que se vieran igual. Claire sonreía educadamente, pero por dentro sentía el escozor de una verdad que nunca compartiría. Entonces llegó la noche en que la frágil línea entre el pasado y el presente comenzó a desdibujarse. Claire estaba terminando su turno en el hotel, registrando a un grupo de empresarios, cuando Lily corrió por el vestíbulo sosteniendo un dibujo que había hecho, entregado a ella por un amable vecino que a veces ayudaba a cuidar a la niña. Los ojos de Claire se suavizaron mientras se arrodillaba para recibir a su hija, pero el momento se congeló cuando notó la figura alta que entraba en el vestíbulo. Era inconfundible, incluso después de años separados. Richard Kingston entró por las puertas giratorias, su cabello oscuro tan perfectamente peinado como ella lo recordaba, sus afilados ojos azules escudriñando la habitación con la confianza de un hombre que aún poseía cada espacio en el que entraba. Parecía intacto por el tiempo, aunque su rostro tenía líneas que insinuaban inquietud y cansancio. Por un momento sin aliento, Claire pensó que estaba viendo un fantasma, conjurado por el agotamiento de demasiados días largos. Pero no era un fantasma, era real, y cuando su mirada se posó en ella, se detuvo, se fijó y se endureció. Sintió que su cuerpo se ponía rígido. Sus instintos gritaban que protegiera a Lily y huyera, pero se quedó clavada en el lugar por el shock de su presencia. Y luego, como si el mundo mismo conspirara para traicionarla, Lily miró al alto extraño con los mismos ojos azules que reflejaban los de él. El rostro de Richard cambió en un instante. La máscara de control, la capa de autoridad que usaba como armadura,
Se agrietó cuando el reconocimiento se estrelló sobre él. Se vio a sí mismo en el rostro de la niña, en el color de sus ojos, en la forma de su mandíbula. Su imperio, su éxito, su mundo cuidadosamente construido. Todo eso no significaba nada en el lapso de un latido. El pecho de Claire se contrajo mientras agarraba la mano de Lily con más fuerza, pero sabía que era demasiado tarde. Richard Kingston había visto a la niña. Había visto la verdad que ella había mantenido oculta durante 5 años. Y en ese único momento, todo lo que ella había luchado por proteger estuvo de repente en peligro de desmoronarse. Richard se quedó congelado en el vestíbulo. Su compostura cuidadosamente mantenida se agrietaba de una manera que lo aterrorizaba más que cualquier toma de control hostil o escándalo inminente. Durante años, se había convencido de que era intocable, que las decisiones que tomaba en la búsqueda de control y poder eran definitivas, irreversibles y justificadas. Sin embargo, aquí, en medio de un hotel lleno de extraños, una niña pequeña con grandes ojos azules lo había dejado al descubierto con nada más que su existencia. La miró como si el suelo debajo de él hubiera cedido, el pulido suelo de mármol convirtiéndose en arena, arrastrándolo a un pasado que había pasado media década tratando de enterrar. El corazón de Claire latía con fuerza mientras se agachaba, atrayendo a Lily suavemente hacia su costado, protegiéndola como si pudiera bloquear físicamente la verdad para que no lo alcanzara. Mantuvo su rostro cuidadosamente compuesto, pero su pulso traicionó su calma, latiendo como un tambor de pánico. Había imaginado este momento innumerables veces en sus pesadillas, Richard apareciendo sin previo aviso, descubriendo al niño que había rechazado antes de su nacimiento y exigiendo un lugar en una vida en la que no tenía derecho a pertenecer. Y ahora estaba sucediendo, y el peso de su mirada le dijo que la negación ya no era posible. Él sabía, sin una palabra, sin una pregunta, él sabía. La multitud a su alrededor pareció desvanecerse. Las voces de los huéspedes, el arrastrar del equipaje, el tintineo de los vasos del bar. Todo se mezcló en un zumbido distante. Richard dio un solo paso hacia adelante, su expresión cruda de incredulidad, sus labios entreabiertos como si las palabras pudieran salir, pero nada salió de su garganta. Su mente se remontó a años de soledad, a través de las victorias huecas de los acuerdos comerciales y los premios, a través de las noches solitarias en su mansión en expansión, donde el silencio oprimía más que cualquier enemigo. Por primera vez, comprendió lo que ese silencio había estado tratando de decirle. No era poder lo que le faltaba, era ella. Y era esta niña, su hija, cuya vida se había desarrollado sin él. No, dijo Claire de repente, su voz firme a pesar de la tormenta interior. La única palabra lo detuvo a mitad de camino. Sus ojos, una vez suaves y suplicantes en los días en que ella lo había amado sin reservas, ahora eran de acero. Y la visión de esa fuerza lo hirió casi tanto como la presencia de la niña. Había esperado ira, tal vez incluso odio, pero no este muro tranquilo e inflexible que le decía que era un intruso. Lily miró entre ellos con curiosidad inocente, su pequeña mano agarrando la falda de Claire. «¿Mamá?», preguntó con una voz clara y resonante que hizo que la respiración de Richard se detuviera. ¿Por qué ese hombre nos mira como si nos conociera? Su pregunta fue inocente, pero cortó a Claire como una cuchilla. Había pasado 5 años preparándose para responder a cada pregunta difícil,
pero no a esta, no ahora, no aquí. Richard finalmente encontró su voz, aunque salió áspera y desigual, nada parecida al tono dominante que el mundo asociaba con su nombre. Claire, dijo, las sílabas pesadas de arrepentimiento. Sus ojos se volvieron a la niña, luego a la mujer a la que una vez había echado, y su garganta se apretó hasta que el resto de sus palabras se disolvió en silencio. Quería decir su nombre de nuevo, suplicar una explicación, aunque ya sabía la verdad. Confesar que se veía a sí mismo en el rostro de la niña tan claramente que era insoportable. Claire se enderezó, su mano alisando el cabello de Lily, su postura irradiando una protección que era tanto instintiva como deliberada. Su respuesta fue tranquila pero firme, cada palabra medida con la precisión de alguien que había estado ensayando este momento en su mente durante años. Es mía, Richard, solo mía. El peso de esas palabras lo aplastó. Llevaban no solo la realidad de su ausencia, sino también la finalidad de una sentencia que no dejaba lugar para la redención. Sintió como si todo el vestíbulo se hubiera cerrado sobre él, que cada extraño pudiera ver a través de su traje, perfectamente hecho, a medida, y reconocer el vacío que había debajo. Se había creído intocable. Sin embargo, aquí estaba, deshecho por la mirada inocente de una niña y el desafío de una mujer que una vez lo había amado. Claire apretó el agarre de la mano de Lily y se volvió hacia la salida. Cada paso que daba lejos de él cortaba más profundo que el anterior, y sin embargo, no podía moverse. No podía seguirla, como si cadenas invisibles lo ataran al lugar. El sonido de sus tacones contra el mármol resonó como un mazo golpeando. Cada clic un juicio, cada paso un recordatorio de los años que había perdido y que nunca podría recuperar. Por primera vez en su vida. Richard Kingston, multimillonario, titán de la industria, un hombre que comandaba imperios, se quedó impotente, no por un rival o un desastre financiero, sino por una elección que había tomado hace 5 años con arrogancia y miedo. Y cuando las puertas giratorias se cerraron detrás de Claire y Lily, dejándolo solo en el opulento vestíbulo, sintió que toda la fuerza de esa elección lo aplastaba de una manera que ninguna derrota lo había hecho antes. Esa noche Richard no durmió. Yacía en su vasto y vacío dormitorio, mirando al techo mientras la imagen del rostro de la niña se reproducía una y otra vez en su mente. Todavía podía ver sus ojos, tan increíblemente azules y familiares, los mismos ojos que veía en el espejo cada mañana. Durante 5 años se había convencido a sí mismo de que su decisión de ahuyentar a Claire había sido necesaria, que había preservado su imperio al eliminar lo que consideraba una responsabilidad. Había construido su vida sobre la creencia de que los sentimientos eran debilidades y que todo lo importante podía ser comprado, controlado o descartado si amenazaba sus planes. Pero de pie en el vestíbulo del hotel, mirando a los ojos de una niña que era innegablemente suya, esas creencias se habían hecho añicos. Zenitja se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus risas, sus lágrimas, todas las piezas de una vida que nunca podría recuperar. La comprensión lo golpeó con una fuerza que casi lo rompe. Había estado viviendo como medio hombre, fingiendo estar completo. Al día siguiente intentó sumergirse en el trabajo, pero los números de los contratos se desdibujaron ante sus ojos. Las voces de sus ejecutivos se prolongaron, y se encontró mirando por la ventana, perdido en pensamientos que no podía silenciar. Por primera vez en su carrera,
Su imperio parecía frágil, vacío, un monumento a la nada. Ninguna cantidad de dinero podía recuperar 5 años. Ningún trato podía borrar el hecho de que había elegido el orgullo sobre el amor, la arrogancia sobre la responsabilidad. Cuanto más pensaba en Claire cargando a su hijo sola, más se le oprimía el pecho, con una culpa que hacía que respirar fuera doloroso. Recordó los ojos de ella la noche en que le dijo que se fuera, cómo habían suplicado amor, y cómo él había respondido con crueldad. Ahora esos mismos ojos ardían con fuerza y desafío, y se preguntó si había destruido no solo la confianza de ella, sino también cualquier posibilidad de redención. Los días pasaron en tormento. Comenzó a aparecer en el hotel con más frecuencia, inventando razones para las reuniones, tratando de echar un vistazo a Claire y a la niña que ahora sabía que era su hija. Cada vez que las veía, su resolución de arreglar las cosas crecía, aunque no tenía idea de cómo empezar. Finalmente, una noche, encontró el coraje para acercarse a Claire cuando salía del trabajo. Ella caminaba rápidamente, la mano de su hija fuertemente agarrada a la suya, pero Richard se interpuso en su camino. Su voz era inestable, despojada de su autoridad habitual. «Por favor, Claire», dijo, la desesperación en su tono innegable. «Déjame hablar contigo. Déjame al menos verla. Sé que no lo merezco, pero ya no puedo fingir». La expresión de Claire era ilegible, sus hombros cuadrados, su barbilla levantada. No gritó ni arremetió como él había esperado a medias. En cambio, lo miró con una calma tranquila que lo golpeó más fuerte que la ira. «Me ofreciste dinero cuando te pedí amor», dijo, su voz firme pero lo suficientemente baja como para que solo él pudiera escuchar. «Me diste la espalda cuando más te necesitaba. No dejaré que le hagas eso a ella. Ella se merece un padre mejor que el que se fue antes de que ella naciera». Las palabras dolieron más que cualquier acusación, porque eran ciertas. No tenía defensa, ninguna excusa que pudiera borrar el pasado. Lo intentó de nuevo, buscando algo, cualquier cosa que pudiera convencerla. «Me equivoqué», admitió, con la garganta tensa. «Tenía miedo, y pensé que me estaba protegiendo, pero todo lo que hice fue perder todo lo que importaba. No espero que me perdones, pero no me excluyas de su vida por completo. Por favor, Claire». Sus ojos se suavizaron por un momento antes de endurecerse de nuevo. «¿Crees que el arrepentimiento cambia lo que hiciste? El arrepentimiento no cría a un niño. El arrepentimiento no paga las noches de insomnio o repara las promesas rotas. Llegaste demasiado tarde, Richard». Luego se dio la vuelta, alejando a Lily suavemente, y él se quedó congelado, mirándolas desaparecer en la noche. Cuando regresó a su ático esa noche, el silencio era insoportable. Caminó por las interminables habitaciones, llenas de muebles y arte caros, pero todo parecía carecer de sentido. Por primera vez, se admitió a sí mismo que cambiaría cada pieza por una oportunidad de meter a su hija en la cama, por una oportunidad de oírla llamarlo padre. Pero también sabía que Claire tenía razón. El arrepentimiento por sí solo no era suficiente. Si quería ser parte de la vida de Lily, si quería ganarse incluso una pizca de la confianza de Claire, tendría que demostrarlo no con palabras, sino con acciones, y esta vez no podía haber arrogancia, ni atajos, y no había vuelta atrás. Acostado despierto una vez más, miró el horizonte a través de su ventana, la ciudad brillante burlándose de él, con su indiferencia. Lo tenía todo, y sin embargo, nada.
Y a medida que las horas pasaban, un pensamiento se cristalizó con dolorosa claridad. Ya no podía vivir como el hombre que había sido. Si realmente quería ser un padre, si quería reclamar el amor que había tirado, tendría que desmantelar la fortaleza de orgullo que había construido a su alrededor y enfrentar las consecuencias de sus elecciones, sin importar cuánto costara. Fue una semana después, cuando el frágil muro entre Richard y la vida que había tirado comenzó a agrietarse. Había regresado al hotel casi todas las noches, cuidadoso de mantener la distancia, pero incapaz de resistir la atracción que lo llevaba allí. A veces veía a Claire, siempre moviéndose rápidamente, su postura tensa, sus ojos negándose a demorarse en él. Otras veces veía a la niña, Lily, saltando al lado de su madre con su cabello oscuro, brillando bajo las luces del vestíbulo, su pequeña mano agarrando un juguete de peluche. Cada vez que la veía, su corazón se apretaba con una fuerza que no podía controlar, y se preguntaba si ella sentía algo en él, si la sangre tenía su propia forma silenciosa de llamarse. El momento llegó inesperadamente una tarde, cuando Claire estaba hablando con un colega en el mostrador de recepción. Lily se había inquietado y se había alejado unos pocos pies, tarareando una melodía mientras jugaba con el dobladillo de su vestido. Richard se había sentado en un rincón del vestíbulo, fingiendo revisar documentos, aunque no había leído ni una sola línea. Sus ojos se levantaron cuando la niña se detuvo frente a él. Inclinó la cabeza, estudiándolo de esa manera directa e inquebrantable que tienen los niños, y luego sonrió débilmente. «Tienes ojos como los míos», dijo simplemente, su voz llena de una maravilla objetiva que lo atravesó directamente. La respiración de Richard se detuvo en su garganta. Por un momento no pudo moverse, ni siquiera parpadear, mientras la verdad de sus palabras se envolvía alrededor de él como una cadena. Lentamente, casi con miedo, dejó a un lado sus papeles y se bajó a su nivel. Se había enfrentado a salas de juntas llenas de rivales, funcionarios del gobierno e inversores hostiles, pero nunca se había sentido tan expuesto. «Sí», susurró, su voz áspera, «los tengo». Quiso extender la mano, pero la mantuvo quieta, aterrorizado de romper el frágil hilo que se había formado entre ellos. La voz de Claire cortó el aire, aguda y urgente. «Lily». Cruzó el vestíbulo en segundos, su mano agarrando el hombro de su hija, tirando de ella hacia atrás con fuerza protectora. Sus ojos se fijaron en Richard, y la advertencia en ellos era confundible. Sin embargo, debajo del acero había un destello de algo más: miedo, no solo por su hija, sino por ella misma. Había trabajado durante años para mantener esta barrera intacta, y en un intercambio inocente, su hija la había desmantelado. A partir de ese día, nada fue lo mismo. Lily comenzó a hacer preguntas. Su curiosidad natural se negaba a ser sofocada. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me mira como si me conociera? ¿Por qué sus ojos son como los míos? Claire intentó desviar. Intentó enterrar la verdad bajo respuestas vagas, pero las preguntas se volvieron más audaces, y la persistencia de la niña socavó su determinación. Se dio cuenta de que prohibir el contacto por completo solo alimentaría la curiosidad de Lily, por lo que, a regañadientes, con dolor, permitió a Richard pequeños encuentros supervisados. La primera vez que se le permitió sentarse con ellas en el parque, Richard sintió como si le hubieran entregado un tesoro demasiado delicado para sus manos indignas. Se torpemente con las tareas más simples. Leer en voz alta un libro para niños hacía que su voz tartamudeara.
Los niños de su compañía siempre habían sido socios de negocios o empleados, no niños con los ojos muy abiertos que exigían voces divertidas y expresiones exageradas. Jugar a la mancha en la hierba lo dejó torpe, sus zapatos pulidos resbalando, su costoso saco de traje descartado en la derrota, mientras Lily se reía y lo superaba con facilidad. Y sin embargo, por cada paso en falso torpe, había una sonrisa, una risa, un momento de confianza que lo llenaba de una alegría tan profunda que le hacía doler el pecho. Claire observaba desde los bordes, con los brazos cruzados, su expresión cautelosa. Esperaba que se frustrara, que se retirara a la arrogancia que lo había definido durante tanto tiempo. Pero él regresaba, día tras día, a menudo con ropa sencilla, que ella nunca le había visto usar, libre de la armadura de la riqueza y el poder. Escuchaba las interminables historias de Lily, dejándola explicar las elaboradas reglas de los juegos que inventaba en el momento, asintiendo solemnemente, como si estuviera dando el informe más importante de su carrera. Cuando ella se raspaba la rodilla en la acera, él se arrodillaba a su lado, con una gentileza sorprendente, limpiando la tierra y susurrando tranquilizadores hasta que sus lágrimas disminuían. Para Richard, estos momentos eran revelaciones. Se había imaginado a sí mismo como un maestro del control. Sin embargo, aquí estaba, siendo enseñado por una niña a reír sin restricciones, a fallar sin vergüenza, a dar sin esperar nada a cambio. Cada sonrisa de Lily se sentía como un regalo que no merecía. Cada pequeño gesto de confianza, un paso frágil hacia algo que pensaba que había perdido para siempre. Por la noche, cuando regresaba a su ático vacío, ya no lo veía como un símbolo de poder, sino como una prisión de su propia creación. El silencio se burlaba de él, con todos los años que se había perdido, pero por primera vez había esperanza ardiendo debajo del arrepentimiento. Claire, sin embargo, no podía permitirse ser arrastrada por su transformación. Se recordaba a sí misma a diario al hombre que había sido, al dolor que había infligido, a la frialdad con la que la había despedido una vez. Sin embargo, mientras lo veía sentado con las piernas cruzadas en la hierba, dejando que Lily le trenzara el cabello con pequeños dedos torpes, o veía la ternura en sus ojos cuando besaba la frente de su hija, sentía que sus defensas se debilitaban. Contra su voluntad, comenzó a preguntarse si la redención era posible, si el cambio era real, si el hombre que había amado tan desesperadamente años atrás había estado enterrado, esperando la oportunidad de regresar. Para cuando el sol se puso esa noche y Lily se quedó dormida en su regazo, su pequeña mano enroscada alrededor de su pulgar, como si siempre hubiera pertenecido allí, Claire se dio cuenta con un agudo dolor de que los muros que había construido ya no eran impenetrables. No estaba lista para perdonar, pero ya no podía negar lo que veía. Richard estaba luchando por su lugar en sus vidas, y aunque se odiaba a sí misma por ello, podía sentir que estaba empezando a ganárselo. Las semanas que siguieron se sintieron como caminar en la cuerda floja para Claire. Cada paso un equilibrio entre proteger la vida que había construido y permitir que el hombre que una vez la había destrozado se acercara. Se había jurado a sí misma que nunca dejaría que Richard Kingston volviera a su corazón. Sin embargo, cada día él regresaba con la misma persistencia tranquila, apareciendo no con arrogancia o exigencias, sino con una humildad desconocida que la inquietaba más de lo que su antigua crueldad lo había hecho. No era el Richard que ella recordaba.
el hombre que había puesto el poder por encima del amor, y la había echado sin pensarlo 2 veces. Este hombre se tropezaba con los cuentos antes de dormir, escuchaba pacientemente cuando Lily divagaba sobre sus mundos imaginarios y se quedaba en la cocina torpemente, tratando de ayudar con la cena, incluso cuando estaba claramente fuera de su alcance. Parecía decidido a demostrar, de 100 pequeñas maneras, que ya no era el hombre que una vez había elegido el orgullo por encima de la familia. Claire se resistió al principio, observando cada movimiento con sospecha, su corazón aún herido por el recuerdo de lo fríamente que la había rechazado. Una noche, sin embargo, cuando Lily se quedó dormida en su regazo después de un día agotador en el parque, Claire entró en la sala de estar y lo encontró sentado completamente quieto, como si incluso mover su peso pudiera romper el hechizo. Su mano descansaba suavemente en la espalda de su hija, sus ojos húmedos mientras la miraba fijamente a su pequeño rostro. No había ninguna actuación en él, ningún gesto calculado, solo un hombre abrumado por el amor y el arrepentimiento. Claire se quedó en silencio en la puerta, con el pecho oprimido ante la visión, porque era la primera vez que se permitía admitir que tal vez él realmente había cambiado. Más tarde esa noche, después de que Lily había sido llevada a su cama, Claire y Richard se sentaron uno frente al otro en la mesa de la cocina, el tenue luz proyectando largas sombras en las paredes. Durante mucho tiempo ninguno de los dos habló, el silencio pesado con todo lo que no se había dicho. Finalmente, Richard lo rompió. Su voz era baja, despojada de toda autoridad, sus manos entrelazadas como si necesitara mantenerse firme. Confesó que la noche en que le había dicho que se fuera fue el momento en que había cometido el mayor error de su vida. Admitió que se había dejado llevar por el miedo, aterrorizado por la vulnerabilidad, por el amor, por el desorden que conllevaba ser humano. Se había convencido a sí mismo de que el dinero podía resolverlo todo, que el poder era suficiente, y en el proceso había destruido lo único que podría haber dado sentido al imperio que había construido. Sus palabras salieron a trompicones al principio, pero a medida que hablaba, la presa de su silencio se rompió y años de arrepentimiento enterrado se derramaron. Claire escuchó sin interrumpir, aunque sus brazos estaban cruzados firmemente frente a ella, como para protegerse de la atracción de su confesión. Sus palabras removieron las viejas heridas que había tratado de enterrar, heridas que nunca se habían curado realmente. Cuando él terminó, ella dejó que el silencio se prolongara antes de que finalmente hablara, su voz firme y aguda. Le dijo que su ausencia no solo le había roto el corazón, sino que la había obligado a cargar un peso sola que debería haber sido compartido. Describió las interminables noches en las que había sostenido a un bebé que lloraba en sus brazos, exhausta y aterrorizada, sin nadie en quien apoyarse. Le contó sobre las facturas que casi la aplastaron, el hambre que había soportado para que Lily no la sintiera, la desesperación que la había arañado cuando pensó que no podía seguir adelante. Sus palabras no eran acusaciones, sino verdades, dichas con una fuerza tranquila que lo sacudió más que los gritos. Richard no se defendió, no intentó excusar las decisiones que había tomado. Solo inclinó la cabeza, dejando que el dolor de sus palabras lo invadiera como un castigo que sabía que merecía. Cuando finalmente levantó los ojos hacia los de ella, estaban llenos de emoción, y susurró que nunca podría deshacer lo que había hecho, nunca podría borrar las cicatrices que había dejado, pero que quería, necesitaba, la oportunidad de ser el hombre que tanto ella como su hija merecían.
Prometió que no se iría de nuevo, sin importar cuán difícil se volviera o cuánto ella dudara de él. Le rogó no por el perdón, sino por la oportunidad de demostrar su valía un día a la vez. Por un momento, Claire quiso despedirlo, aferrarse a su ira y a su miedo, porque la habían protegido durante tanto tiempo. Pero luego pensó en Lily, en la forma en que el rostro de su hija se iluminaba cada vez que Richard entraba en la habitación, en la alegría pura y sin reservas en su risa cuando él jugaba con ella. No podía ignorar que su hija ya le había abierto su corazón, y negar ese vínculo solo lastimaría a Lily al final. Así que lo miró a través de la mesa y le dijo claramente que no podía prometer el perdón. No ahora, tal vez nunca. Le dijo que si quería permanecer en la vida de Lily, tendría que ganárselo con cada acción, que un solo paso en falso, una sola señal del hombre que había sido, y ella cerraría la puerta para siempre. Richard asintió, su mandíbula tensa pero sus ojos firmes. Le dijo que lo entendía, que no esperaba menos, y que pasaría el resto de su vida demostrando que era digno. Por primera vez desde la noche en que la había echado, no vio arrogancia en él, solo una sinceridad frágil que la asustó porque era real. Esa noche, cuando yacía despierta escuchando la respiración constante de su hija en la habitación de al lado, Claire se dio cuenta de que la batalla que había estado librando durante años ya no era solo por protegerse a sí misma. Se trataba de decidir si permitir la posibilidad de la redención, si dejar que la esperanza se filtrara de nuevo en las grietas que había sellado tan fuertemente. No estaba lista para confiar en él, todavía no. Pero al recordar la mirada en sus ojos cuando Lily lo había llamado papi por primera vez a principios de esa semana, supo que algo había cambiado. El hombre que había creído perdido para siempre aún podría existir, enterrado bajo el arrepentimiento y el orgullo, luchando ahora por resurgir. Y la parte aterradora era que su corazón, a pesar de todo, todavía quería creer en él. La luz del sol de primavera se derramó suavemente a través de las cortinas del apartamento de Claire, llenando las habitaciones con una calidez que se sentía extrañamente nueva, como si la propia estación hubiera decidido bendecir los frágiles cambios que se desarrollaban en sus vidas. Semanas de interacción lenta y cautelosa se habían convertido en una rutina que ninguno de ellos había esperado, pero que los tres habían comenzado a apreciar. Richard ahora llegaba no como una figura de un mundo distante de poder y riqueza, sino como un hombre despojado de títulos, deslizándose en el papel de la paternidad, con una torpeza y sinceridad que desarmaron tanto a Claire como a Lily. Se sentaba en el suelo con libros para colorear esparcidos a su alrededor, su costoso reloj olvidado mientras trataba de mantenerse dentro de las líneas torcidas, riéndose cuando Lily lo corregía. La llevaba al parque, la empujaba en los columpios hasta que sus chillidos de alegría llenaban el aire. Sus manos la estabilizaban con una gentileza que parecía imposible para el hombre que una vez vivió por el control y la intimidación. Cada día, de innumerables maneras pequeñas, él estaba demostrando que su deseo de cambiar era real. Claire observaba todo esto con un corazón que era a la vez cauteloso e inquieto. No había olvidado la noche en que le dio 24 horas para irse, ni los años interminables de criar a un hijo sola. Esa herida siempre seguiría siendo parte de ella, y no podía borrarla incluso si quisiera. Sin embargo, tampoco podía negar al hombre que veía ahora. No había arrogancia en sus ojos cuando miraba a Lily, solo asombro y miedo. El asombro de haber recibido una segunda oportunidad y el miedo de perderla de nuevo.
y a veces, cuando sus ojos se encontraban a través de la mesa de la cena, o durante esos momentos tranquilos en los que Lily se quedaba dormida entre ellos, Claire sentía el peligroso tirón del viejo amor que había enterrado hace mucho tiempo, resurgiendo de maneras que no podía luchar por completo. La verdadera prueba llegó una noche cuando Lily se enfermó con una fiebre repentina. Las manos de Claire temblaron mientras trataba de enfriar la frente de su hija con un paño húmedo, el pánico arañando su pecho mientras los recuerdos de las noches solitarias, con un bebé que lloraba, regresaban con toda su fuerza. Pero esta vez, no estaba sola. Richard se quedó a su lado, sosteniendo a Lily en sus brazos, con una firmeza que los sorprendió a ambos, susurrando palabras tranquilizadoras, mientras Claire preparaba la medicina y caminaba con preocupación. Se negó a irse ni por un momento, y cuando Lily finalmente se durmió inquieta, su pequeña mano aún agarrando su camisa, Claire lo miró y vio la verdad de su transformación escrita en su agotamiento, en la ternura de su mirada, en la fuerza tranquila que ofrecía sin pedir las gracias. Algo dentro de ella se rompió entonces, no por dolor, sino por liberación, como si la fortaleza que se había construido a sí misma finalmente se estuviera desmoronando. Más tarde esa noche, cuando Lily descansaba tranquilamente, Claire y Richard se encontraron sentados juntos en la sala de estar, el silencio pesado, pero no hostil. Él se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, su voz ronca mientras hablaba. Le dijo que cada día con su hija se sentía como un regalo que no se había ganado, y que el miedo a perderlas lo atormentaba más que cualquier riesgo de negocio. Admitió que la vida a la que una vez se aferró, el imperio, la riqueza, la reputación, no era nada en comparación con la simple alegría de escuchar la risa de Lily o los raros momentos en que Claire le permitía vislumbrar su sonrisa. Dijo que lo abandonaría todo, hasta el último pedazo de su fortuna, si eso significaba mantenerlas en su vida. Y por una vez, Claire le creyó. Ella no respondió de inmediato. Se sentó en silencio, escuchando el zumbido de la ciudad afuera, sintiendo el peso de años de dolor, presionando contra los frágiles comienzos de la confianza. Pero luego extendió la mano, lenta, inciertamente, y la colocó sobre la de él. No era el perdón, todavía no, pero era un reconocimiento de que el hombre que veía ahora ya no era el hombre que una vez la había dejado de lado. Para Richard, ese único toque significó más que cualquier victoria que hubiera logrado, porque llevaba consigo la promesa de la posibilidad. Los días siguientes se desarrollaron con un nuevo tipo de paz. Lily ya no preguntaba por qué su padre la miraba de manera extraña, porque ya no lo veía como un extraño. Se subía a su regazo sin dudarlo, tiraba de su mano cuando quería jugar y se quedaba dormida en su hombro, como si siempre hubiera sabido que él pertenecía allí. Claire comenzó a notar cuán naturalmente encajaba en los ritmos de su vida, cómo su presencia ya no se sentía como una intrusión, sino como algo que había estado faltando todo el tiempo. Ella no le dijo que lo había perdonado, porque el perdón no era un solo momento, sino un proceso lento y frágil. Sin embargo, en su corazón, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, su historia no estaba definida por la crueldad del pasado, sino por el coraje de lo que estaban construyendo ahora. En una noche tranquila, mientras Lily dormía tranquilamente en su habitación, Richard y Claire se pararon juntos junto a la ventana, mirando las luces brillantes de la ciudad. Él deslizó su brazo cuidadosamente alrededor de sus hombros, esperando que ella lo alejara, pero ella no lo hizo.
Se inclinó hacia él. Solo un poco. Lo suficiente como para hacerle saber que ya no cargaba la carga sola. Para Richard, fue la culminación de todo lo que había anhelado, no las grandes demostraciones de riqueza o triunfo, sino la simple y tranquila aceptación de la mujer que una vez había perdido y la hija que los había unido de nuevo. El hombre que una vez le había dado 24 horas para abandonar su casa, ahora sabía que pasaría el resto de su vida luchando por quedarse a su lado. Y mientras Claire estaba con él en el resplandor de la ciudad, su hija a salvo y amada, se permitió creer en algo que no se había atrevido a hacer en años. Un futuro que no estaba roto sino completo, construido no sobre el poder o el orgullo, sino sobre el amor que finalmente habían encontrado el coraje para reclamar.